¿Es lo mismo liderazgo personal que liderazgo profesional? ¿Sirve para los mismos objetivos? ¿Para qué utilizamos cada uno de estos liderazgos? A estas preguntas vamos a intentar dar respuesta en el vídeo de hoy, en el que voy a contarte qué es el liderazgo, qué es también el autoliderazgo, en qué se diferencian, pero también en qué se parecen estos dos tipos de liderazgo, aunque ya te avanzo que necesitas ambos en tu vida. Cuando hablamos de liderazgo, es decir, de la capacidad de liderar un grupo de personas, un objetivo concreto, estamos hablando de que tenemos varias habilidades que juntas nos permiten diseñar un plan para conseguir un objetivo. Esto podemos hacerlo a nivel personal, es decir, cuando hablamos de esas metas, de esos objetivos que tenemos a nivel personal, pero podemos también, y es cuando acostumbramos a hablar de liderazgo, hacerlo en el ámbito profesional. En el ámbito profesional quiere decir que podemos hacerlo para nosotros mismos, ¿no? Podríamos hablar también de autoliderazgo, es decir, cuando utilizo esas habilidades para liderar y poder conseguir aquello que profesionalmente me propongo, pero también, y lo que más habitualmente escuchamos hablar, cuando hablamos de liderar equipos, de liderar proyectos, de liderar empresas, es decir, cuando hablamos de liderar un grupo de personas, ¿no? Y conseguir que trabajen en equipo para que conjuntamente consigamos esos objetivos que nos hemos propuesto. Esta es la primera diferencia que tendríamos que ver cuando hablamos de liderazgo personal y liderazgo profesional. Podemos hablar de liderar, es decir, de esa persona que está a la cabeza de un objetivo o de un grupo, o podemos hablar de autoliderar, es decir, esa capacidad que tenemos para influenciar en nosotras mismas para conseguir un objetivo usando todos nuestros recursos de forma inteligente. Aún así, la realidad es que no podemos hablar de liderazgo personal y liderazgo profesional como si fueran cosas separadas, inconexas, que no tienen nada que ver. Para liderar profesionalmente, para que yo pueda liderar equipos, pueda liderar personas, pueda liderar proyectos, necesito haber trabajado ese liderazgo personal y necesito haber trabajado el autoliderazgo. Es decir, necesito tener desarrolladas ciertas capacidades y ciertas habilidades. Por lo tanto, hablar de liderazgo personal y liderazgo profesional como si fueran cosas que no tienen nada que ver no sería lo más correcto o no sería realmente la realidad de lo que está ocurriendo. Nuestra vida personal y nuestra vida profesional, la realidad es que van de la mano. Cuando tú tienes un problema personal, eso acaba afectándote o teniendo cierta influencia en el trabajo. Y cuando en el trabajo las cosas no nos van bien, eso acaba teniendo cierta influencia en nuestro ámbito más personal. Por lo tanto, cuando hablamos de liderazgo, no podemos pretender que si somos personas que nunca lideramos, nunca nos lideramos en lo personal, consigamos hacer eso en lo profesional. Pero aunque no podamos hablar de una sin la otra, sí que es verdad que hay matices que debemos tener en cuenta cuando decidamos qué queremos trabajar o qué necesitamos trabajar en nuestro caso. Diferentes objetivos requieren de diferentes habilidades y por lo tanto aquí la principal diferencia sería que en el caso del liderazgo personal yo estoy persiguiendo objetivos o metas que tienen que ver con mi esfera más personal, por ejemplo con querer conseguir algo como podría ser comprarme un piso, en el que voy a tener que liderar mis finanzas, a veces incluso acompañada de otras personas, para poder conseguir ese objetivo. Y eso me va a llevar a tener que liderar otras áreas de mi vida que me permitan conseguir eso que quiero. En cambio, en el liderazgo profesional voy a tener objetivos que probablemente no solo van a tener que ver conmigo, van a tener que ver más con el grupo. Siempre voy a pensar más en el grupo y por lo tanto voy a tener también que tener en cuenta eso a la hora de plantear, ¿no? Mis objetivos pueden ser, por ejemplo, que consigamos con mi equipo ese cliente que hace tanto tiempo que perseguimos y por lo tanto voy a tener que activar una serie de habilidades para que con mi equipo trabajemos para conseguir ese objetivo.
esa diferencia entre los objetivos y por lo tanto las habilidades que yo tengo que aplicar, ¿no? O que tengo que despertar, esos recursos que tengo que utilizar en un contexto diferente, ¿no? Porque hablamos de un contexto personal o de un contexto más profesional, empresarial, y esto debemos tenerlo en cuenta. Se traduce al final que el estilo de liderazgo que yo necesito es también diferente, por decirlo de alguna manera. Hay diferentes tipos de líder que requieren distintos estilos de liderazgo. No quiere decir que haya mejores y peores estilos de liderazgo, pero sí que tengo que ser consciente de en cada momento, según las necesidades, qué tipo de estilo voy a necesitar. Y eso pasa tanto en el personal como en el ámbito profesional. Pero sí que es verdad que de entrada en el liderazgo más personal y en el liderazgo más profesional acostumbramos a utilizar recursos distintos. Así como en el liderazgo personal acostumbramos a recorrer mucho a todos esos recursos que tienen que ver con nuestra propia experiencia y por lo tanto acostumbramos a desarrollar un estilo de liderazgo que tiene mucho que ver con nuestras creencias, con aquello que creemos que somos y sobre la percepción o valoración que hacemos de nosotras mismas. Es decir, tiene muy en cuenta todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento, con aquello que soy, con aquello que creo que soy, es lo que tiene que ver el liderazgo personal. En cambio, en el liderazgo profesional, aunque obviamente vamos a poder tener en cuenta el autoconocimiento, va a coger mucho más peso estilos de liderazgo que nos ayuden a motivar, a trabajar en equipo y hacer que tengamos una visión compartida de lo que estamos haciendo. Y por lo tanto, liderazgos mucho más inspiracionales, mucho más el líder coach o el líder que es capaz de generar a su alrededor esa capacidad de cautivar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa capacidad de que me sigan, de que colaboren conmigo para conseguir conjuntamente esos objetivos. Obviamente luego para ambas voy a tener un estilo de liderazgo también en algunos momentos más autoritario, aunque probablemente no sería autoritario la palabra, sino que hablaríamos de un estilo de liderazgo que me permita focalizar mi energía, tener muy claro lo que quiero conseguir y por lo tanto de alguna forma trabajar para ello de forma constante sin desviarme del camino. Pero sí que encontraríamos estas diferencias. Al fin y al cabo, lo que sí que vemos es que el factor humano y por lo tanto la inteligencia emocional, todo aquello que tiene que ver con cómo gestionamos nuestras emociones, con cómo de alguna forma vemos lo que está ocurriendo a los demás, cómo empatizamos con nuestro entorno, va a tener peso en ambos tipos de liderazgo. Por lo tanto, cuando yo trabajo en mi liderazgo personal, estoy trabajando también en mi liderazgo profesional y cuando trabajo en mi liderazgo profesional, lo estoy haciendo en el personal. Pero sí que es importante que tengamos claros esos objetivos, qué es eso que queremos conseguir para activar más unos u otros recursos, porque eso hará que consigamos el éxito que estamos esperando. Lo que es interesante aquí es que te preguntes cómo estoy liderando en cada una de estas esferas, cómo estoy liderando en lo personal, con aquellas personas que me rodean en lo personal y con mis propios objetivos en el ámbito más personal, pero también cómo lo estoy haciendo en lo profesional, en mi trabajo, en mi empresa o si eres emprendedora quizá en tu propio negocio, pero de qué forma estoy ejerciendo ese liderazgo. Es interesante también que veas cómo esa experiencia de liderazgo personal puede aportarte y sumarte a lo profesional. Muchas veces estamos tan centrados en el liderazgo profesional, en el ámbito del trabajo, que nos olvidamos de todo aquello que hemos conseguido liderando en nuestro ámbito más personal y cómo eso puede ayudarnos, cómo esas experiencias son habilidades que nos pueden ayudar a nutrir nuestro liderazgo más profesional. Quizá aún no te has enfrentado a liderar un equipo o quizá estás empezando y sientes que eso es muy nuevo para ti, que te faltan recursos y evidentemente puede ser así, pero tienes seguro una fuente de recursos si observas lo que has hecho con tu liderazgo a nivel más personal. Eso te ayudará a saber qué habilidades necesitas trabajar y en qué habilidades necesitas focalizarte para mejorar tu liderazgo y en definitiva para conseguir esos objetivos que te propones tanto a nivel personal como a nivel profesional.
Espero que te haya gustado este vídeo, que te haya quedado un poquito más claro a qué nos referimos en cada uno de estos tipos de liderazgo, pero también cómo se retroalimentan entre ellos. Si te ha gustado, te invito a suscribirte a mi canal para no perderte los próximos vídeos y espero también en comentarios tus percepciones, tus dudas o cualquier cosita que quieras hablar conmigo. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.